Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar una experimentación de sublimación de CO2 con hielo seco. Mi nombre es Vanessa. José María, Luis Gustavo. Y Daniel. Estos son los materiales que vamos a necesitar: un soporte universal, un matraz de 250 mililitros, una plancha de calentamiento, una probeta de 50 mililitros, un mortero, un vaso de precipitado, hielo seco, col. Los materiales que vemos aquí los vamos a utilizar para crear un barómetro casero. En un vaso de precipitado vamos a tomar 200 mililitros de agua. Enseguida los agregamos a un matraz de 250 mililitros. Lo colocamos en una plancha de calentamiento aproximadamente a 150 grados Celsius hasta calentar o hervir. En una probeta vamos a añadir 10 mililitros de agua. Enseguida vamos a moler la col morada. Primer paso será despedazarla en pequeños trozos para que sea fácilmente molida. La vamos a moler en un mortero de cerámica. Unos datos importantes de la col es que contiene antocianinas, unos pigmentos naturales que actúan como indicador de pH. Estos compuestos cambian de color según la acidez o alcalinidad. Por eso, si haces un extracto de col morada, puedes usarla para saber el pH aproximado de una solución. Rojo, pH ácido; rosa, ligero ácido; violeta, neutro; ligeramente básico, azul; verde, básico; amarillo verdoso, muy básico. La col contiene elementos tales como el potasio, sodio, fósforo, calcio, hierro, hidratos de carbono y además es también rica en compuestos de azufre. Por si fuera poco, también cuenta con ácidos cítricos y vitaminas A y C. Procedemos a agregar 10 mililitros del extracto de la col en una probeta. Enseguida vamos a hacer un barómetro. Tomamos un pedazo de cinta y la cortamos. Enseguida la colocamos en una parte del globo junto con un palo de madera. Tratamos de que el palo de madera quede en el mero centro. Lo aseguramos con bastante cinta para que para que nos dé un resultado preciso. Con el barómetro vamos a saber la presión que contiene el CO2. Revisaremos que el agua caliente ya esté lista para la preparación. Vamos a pesar el hielo seco y anotaremos su peso aproximado, que es 3.120 gramos. Después vertiremos los 12 mililitros de jugo de col al matraz con agua caliente. Este comenzará a pintarse de un color azul.
Pondremos nuestro barómetro casero rápidamente y este mismo comenzará a funcionar llenándose y señalando la cantidad estimada de CO2. Al terminar la reacción nos damos cuenta que su pH fue de 5. Después de ver la experimentación que acabamos de hacer, estos son los datos que nosotros vamos a anotar, que vamos a necesitar para sacar la presión de gas ideal que necesitamos. Si bien sabemos, o bien se vio en el video, nosotros lo que utilizamos en masa fueron 3.120 gramos de CO2. Además, el volumen requerido, que nosotros igual vimos en el video, fueron de 200 mililitros. Aquí lo vamos a hacer una conversión en litros. De este modo lo vamos a anotar igual. Como bien les recuerdo, fueron 200 mililitros de agua. Recordemos que también utilizamos 10 mililitros de col morada. Estos se los añadimos como suma. Dándonos un total de 210 mililitros. Convertidos a litros sería 0.210 litros. El siguiente dato que vamos a poner es la suposición que nosotros dimos en el gas libre. Nosotros vamos a agregar que son 500 mililitros. Es de 500 mililitros. Como bien, aquí tenemos el total de 210. Les comentaba que aquí se les va a hacer una resta por lo menor de aquí. En total nos daría 290 mililitros convertidos a litros, que serían 200.90 litros. La temperatura que nosotros utilizamos, como igual se lo mostramos en el video, fue una temperatura exacta en el tiempo de ebullición del agua, que fueron 100 grados centígrados. Para conseguir la presión o los resultados de presión necesitamos convertirlos a Kelvin. De este modo, 100 grados Celsius son igual a 373 Kelvin. Además de esto, nosotros utilizaremos lo que es lo siguiente, que es la cantidad requerida de presión para el gas ideal, que utilizamos para la fórmula, que es de constante de gas ideal, que es 0.821 litros sobre atmósfera entre moles entre Kelvin. Y estos son los datos que nosotros vamos a requerir para hacer las siguientes fórmulas. Ahora vamos a hacer la ecuación química, lo cual va a hacer que el CO2 en estado sólido, al entrar en temperatura ambiente, se va a transformar en CO2 en estado gaseoso. Y el CO2 en estado gaseoso más agua esto va a producir ácido carbónico.
Bueno, ahora vamos a calcular los moles del CO2, que sería moles igual a masa sobre masa molecular, que esto sería igual a 3.120 gramos sobre 44.01 gramos mol, que esto es igual a 0.09 mol. Para seguir esta formulación vamos a utilizar la fórmula general de constante de gases ideales, que es presión volumen igual a moles por gases ideales por temperatura. Pero como nosotros buscamos la presión que generamos en la sublimación, vamos a utilizar presión igual a moles por gases ideales por temperatura sobre volumen. La fórmula que nosotros vamos a escribir de este lado, primero empezamos, que son los moles, que nos dio el resultado 0.0709 mol. Anotamos de este lado. El siguiente dato que nosotros vamos a poner es el constante gas ideal, que nosotros, como lo recordamos, una disculpa, yo me había equivocado en la fórmula, es 0.0821 litro atmósferas entre mol Kelvin. Ya teniendo el dato también de gases ideales, vamos a agregar la temperatura. Aquí hicimos la conversión, que fue 373 Kelvin sobre el volumen, que el volumen fue de 0.210 litros. Esto nos da como resultado 7.49 atmósferas. En conclusión, con el experimento que acabamos de realizar, con estos cálculos, comprobamos que al combinar CO2 en estado gaseoso más agua en estado líquido, pues da ácido carbónico. Esto causó que el CO2 nos diera un pH neutro, considerando que el dióxido de carbono que utilizamos pues era un pH neutro. Y con la ecuación de gases ideales comprobamos que que la presión del gas en la ecuación química era aproximada de 7.49 atmósferas. Pudimos ver que la sublimación de CO2 es el proceso en el que el dióxido de carbono pasa de un estado sólido a gaseoso directamente sin pasar por el líquido. Esto tiene pues varias aplicaciones muy útiles en la industria científica o procesos industriales o incluso recreativa, ya que genera mucho frío sin dejar residuos líquidos. Esto pues se aprovecha para transporte, por ejemplo, de carnes o cosas que se puedan echar a perder muy fácilmente, y recreativas para experimentaciones y entender cómo suceden los cambios físicos y químicos.